dejó vibrando aquí, muy interesante realmente, ¿no? Sobre todo porque primero él es muy visceral, exactamente, pero después la verdad que tiene un análisis que bajado a tierra es bastante razonable y la salida no es tan compleja, es un mercado interno, ¿no? Y ya tenemos a nuestro otro invitado, a nuestro segundo invitado, que es Osvaldo Jara. Osvaldo, bueno, primero, gracias Osvaldo por estar acá, porque dejó su trabajo, tuvo que pedir el día del trabajo para venir. Nosotros tenemos muchas ganas. Yo no solo leí su primer libro, yo era legislador en aquel momento, y un gran amigo, un hermano de la vida, que es el negro Marcos González César, que es el editor de Ediciones al Arco, me acercó su libro para que lo viera, y el gran promotor de Osvaldo, y bueno, en general de todos sus libros, y en la legislatura lo declaramos, después terminó siendo María Rosa Muñoz, pero bueno, nosotros iniciamos el proceso para declararlo ¿cómo era el...? Personalidad destacada. No. El libro era de interés, para declararlo de interés, cosa que finalmente salió y que vamos a empujar también, vamos a leerlo ahora, por su segundo. El libro es Peronismo y Deporte, el libro que yo había leído es Peronismo y Deporte 1, ahora es el libro Peronismo y Deporte 2. El primer libro es una investigación. Osvaldo es un joven periodista, es dirigente del Movimiento Social del Deporte, es docente de la Cátedra de Historia Social del Deporte de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, redactor de la revista digital Mundo Amateur, y publicó antes que esto el libro Cultura Deportiva Argentina. Propuesta para su restauración y Peronismo Deporte 1 son sus dos libros anteriores. Así que Osvaldo, bienvenido, gracias por estar aquí en Hojas Sueltas. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por invitarme. Gracias a vos, Gabriel, no solamente por la invitación, sino también por la iniciativa de que el primer libro, que siempre digo que este Peronismo y Deporte 2 es la segunda parte del primero y que tienen que verse como una sola cosa. El agradecimiento eterno por haber tomado la iniciativa de declararlo de interés en la legislatura. No, además era totalmente merecido porque es una investigación muy interesante. Yo lo leí efectivamente y lo que veo, por lo poco, más que nada leí la nota, ayer salió en página 12 una nota también muy interesante, muy elogiosa sobre tu libro 2, es que el libro 2 refiere a la desmantelación de todo aquello, ¿no?, a partir de la Revolución Libertadora, que el peronismo al menos había propuesto como un camino. Pero contanos primero el libro 1, cómo fue la investigación, qué es lo que te proponías y bueno, lo que tengas ganas de contarnos de ese primer libro. Sí, fundamentalmente la iniciativa del libro tiene que ver primero con charlas que di hace muchos años sobre peronismo y deporte, y en un determinado momento me di cuenta que había muy poco escrito. Está la obra de Víctor Lupo, que para nosotros es considerado un poco el padre de todo esto, de iniciar la investigación de lo que significa el deporte y el peronismo como política de Estado. Y la idea del primer libro es un poco la sistematización de lo que es una política deportiva, en el sentido de que fue por primera vez el peronismo quien tuvo una política integral, una política general que apuntaba a hacer del deporte un bien cultural, algo que tenga que ver precisamente con el hacer del pueblo, con que esté presente en la comunidad, y que fue un hito sin ninguna duda, y por eso muchos nos animamos a hablar sin ninguna duda de cultura peronista del deporte. Es a partir del peronismo cuando se empieza a fomentar una idea de lo que significa el deporte, con qué sentido se lo tiene que entender, y por qué tipo de deporte se tiene que trabajar, que es un deporte que se ha practicado por la mayor cantidad de argentinos en nuestro país. Solamente
sin haber leído, o alguno que no haya leído, si uno dice Delfo Cabrera, Juegos Evita, y dice Los Hogares que creó Eva Perón, sí. ¿Cómo pondríamos en esos 3 ejemplos una idea del deporte peronista? Mirá, que vos trabajás en tu libro, por otro lado, ¿no? Justamente tocaste, creo que, palabras, personajes, hechos claves en la historia, no solamente del deporte nacional, sino de la cultura popular, porque estamos hablando precisamente de eso, de una cultura popular que se manifiesta a través de distintas expresiones, entre las cuales se encuentra la cultura física, más que el deporte, porque no solamente es el deporte, sino también tendremos que incorporar a la actividad física, a la recreación. Es todo un conjunto que hace a una política. En el caso de Delfo Cabrera se da una situación particular que... Recordemos quién es Delfo Cabrera, porque muchos sabemos, pero muchos ya no lo recordarán, porque además fue muy silenciado su papel también, ¿no? Así es. Delfo Cabrera fue uno de los grandes deportistas de nuestro país, un atleta que tuvo como su pico más alto la medalla dorada ganada en maratón en Londres en 1948, y que a Delfo se lo puede encontrar en distintas aristas del deporte y del peronismo. Por una parte, porque es un deportista que brilló en la etapa dorada del deporte argentino. Si uno hace una revisión de lo que es la historia del deporte argentino en cuanto a medallas, ya sea Juego Olímpico, Panamericano, competencias internacionales, no va a encontrar una etapa más gloriosa que la del peronismo. Y esto no es casual, sino que se debe a una política de Estado, ya sea apoyando a los deportistas, organizando competencias, los Juegos Panamericanos del 51, que fueron los primeros Juegos Panamericanos disputados en la historia, y lo organizó el peronismo, lo organizó nuestro país. También participó Delfo Cabrera. También, por otra parte, Delfo Cabrera fue un dirigente peronista, un dirigente de base, un dirigente que militaba en Avellaneda, en su propio barrio, una casa que fue dada por el gobierno peronista justamente en mérito, en reconocimiento a lo que fue la medalla de oro ganada en Londres, y que también, no casualmente, después del año 55, los inquisidores, la autodenominada Revolución Libertadora, trató de buscarle todos los argumentos posibles para correrlo no solamente de la escena deportiva, que en realidad ya Delfo Cabrera se estaba retirando, tenía una lesión, sino también se le quiso quitar la casa que fue dada por la Fundación Eva Perón. Y yo tengo la suerte de conocer al hijo de Delfo, que es Delfo Cabrera, hijo justamente. Acá tenemos un hombre de Avellaneda que también tiene mucho interés en todo el deporte y la política y deporte, así que seguramente conoce bien esa historia, ¿no? Un gran compañero Delfo, y me cuenta cómo su padre tenía que enterrar, porque al lado de la casa también vivía Rafael Iglesias, que fue otro campeón olímpico en box. También le dieron la casa, también era peronista, y los dos, cuando vino la fusiladora, tuvieron que no solamente enterrar, como lo hicieron muchísimos argentinos, los libros, las fotografías de Perón Evita, sino también tuvieron que guardar muy bien la escritura, que cuando llegaron la comisión investigadora, que eso es otro hecho que se tiene que tratar aparte, pero dicho rápidamente, las comisiones investigadoras eran pseudo juicios. En el caso del deporte era la número 49, en donde se trataba de buscar argumentos para suspenderlos deportivamente. En el caso de Delfo, querían quitarle la casa, no pudieron hacerlo,
lo despidieron del trabajo, le dieron la posibilidad, y hay una carta, hay un documento en donde Delfo explica que le dieron a elegir la cárcel o irse del trabajo. Él está en el cuerpo de bomberos. Y además de ser perseguido, no tener trabajo, al poco tiempo el club que él había fundado, que era el Ateneo Juan Domingo Perón, fue obligado a cambiar de nombre y pasó a llamarse Ateneo Sarandí. Eso es por una parte Delfo, que se podría hablar muchísimo más. Me parece que es un buen ejemplo, ¿no? de hablar, los que dicen que la grieta comenzó hace pocos años, como caló, como, sobre todo la Revolución Libertadora, que hasta prohibió el nombre de Perón, ¿no? De ahí para abajo y al costado, todo lo que podemos poner en el medio. Pero el ejemplo de Delfo Cabrera creo que es muy bueno para... Pero aparte como un emergente, no solo como un emergente, sino como un emergente parte de algo que estaba ocurriendo a nivel de políticas de Estado. Porque a mí lo más interesante de ese periodo es que la aparición de los medallistas, de los consagrados, de los ídolos populares de ese momento, van de la mano de otra de las cosas que comentaba Gabriel y que vos comentás en tu libro, de reales políticas de Estado ampliándose a lo largo y a lo ancho del país en los distintos ámbitos educativos, culturales, deportivos, como política, no como reflejo, como mero reflejo de un fenómeno en X deporte que surge por ahí y se lo pasea en la autobomba por el pueblo, ¿no? Claro, o sea, claro. Van de la mano el éxito deportivo de las políticas extendidas de deporte. Eso no se volvió a ver, salvo en algunos periodos del último gobierno, nuestro, sí, digo, del gobierno kirchnerista, sí, no se lo volvió a ver sí, de esa manera. Y esto me parece a mí también lo interesante, ¿no? ¿Quién estaba diseñando esas políticas en ese momento? ¿Era solo a partir del impulso de Perón o había algunos otros emergentes importantes dentro de los distintos gobiernos que que transcurrieron? Me haces una pregunta muy interesante y podría decir, se puede abordar desde desde distintas aristas y se puede responder desde distintos modos. Porque el mismo Perón, hay un discurso en donde se pregunta ¿quién va a fomentar la cultura deportiva? ¿El gobierno? Se pregunta. La sociedad, los clubes de barrio, las escuelas. Dice, bueno, en definitiva lo tenemos que hacer todos. El gobierno peronista, el Perón, trazó un plan, por así decirlo, un plan estratégico en lo que hace al deporte, que tenía que ver con, estaba dirigido a 3 grandes áreas: la juventud escolarizada, la juventud no escolarizada y lo que sería la porción que le corresponde al sector de adultos. Lo que hacía la juventud escolarizada era a través de leyes, decretos. No hay que olvidarse que la obligatoriedad de la educación física se implementó en el peronismo. Muy importante. Todas las medidas de avanzada las vas a encontrar en el peronismo. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Pero muy importante ese dato, ¿no? La juventud no escolarizada se daba a través fundamentalmente de la obra de la Fundación Eva Perón, con los campeonatos Evita, que comenzó primero con un campeonato de fútbol en octubre del 48, en el área metropolitana, y después se fue extendiendo, no solamente territorialmente, no solamente en lo que hace a la incorporación de deportes como waterpolo, gimnasia, esgrima, sino también se incorporó a las chicas. Que eso es un dato que me parece que hay que valorarlo en su verdadera dimensión, porque no solamente era incorporar a la mujer con el voto femenino, también la mujer empezaba a aparecer en las fábricas, en las asambleas, en el ámbito educativo, y también en el deporte se manifestaba, por supuesto, de manera muy incipiente, en este tipo de certámenes
a que podríamos incorporar, por ejemplo, los Ateneos femeninos Eva Perón, que ya era para el sector femenino de más edad, pero que también justamente toca con la otra parte, que es la tercera, que son fundamentalmente las organizaciones libres del pueblo. Desde mi punto de vista, el peronismo siempre se apoyó en las organizaciones libres del pueblo y en el caso del deporte se valía primero en la Confederación Argentina de Deportes, que en ese momento fue presidido durante un gran periodo del gobierno peronista por Rodolfo Valenzuela. Pero también estaban los clubes de barrio, estaban los Ateneos Deportivos Eva Perón, estaban una serie de organizaciones que tenían que ver con un agrupamiento colectivo, que era en donde la comunidad era protagonista y era el Estado el que le daba las herramientas para poder practicar deportes, por ejemplo en la construcción de canchas, de predios. Cuando hablo de predios son de clubes fundamentalmente. 90.000 pibes en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires tuvieron apoyo del Estado a través del fomento del deporte, creando clubes, mejorando las instalaciones de estos clubes. En definitiva, yo creo que si bien obviamente la conducción del general Perón fue fundamental, se hizo con la participación de las organizaciones libres del pueblo y de la comunidad, que eso tiene que ver justamente con el proyecto de inclusión social, el proyecto en donde el protagonismo lo tiene el pueblo. Entonces me parece que hablar del peronismo sin hablar del pueblo es algo que no tiene sentido. Y yo creo que esa etapa que fue fundante para la cultura peronista del deporte, creo que más que recuerdo nos tiene que dejar la enseñanza de que existe un verdadero proyecto para que el deporte tenga un sentido no de espectáculo, que no está mal, pero tampoco puede ser lo determinante, no puede ser lo exclusivo, sino que el deporte tiene otra faceta, y es que, por ejemplo, el fenómeno de la actualidad es el sedentarismo y la obesidad, y hay que preguntarse por qué se dan esos fenómenos. Yo creo que el peronismo reivindica esas cosas. En el ámbito del deporte es, por ejemplo, el pibe o la piba practicando deportes en su club, que es totalmente distinto a ir a un gimnasio, ir a estos locales comerciales, que es totalmente distinto. Estamos hablando de una organización libre del pueblo, estamos hablando de organización popular, y por eso yo creo que el club, una organización como una federación, no puede estar al margen de lo que es una política deportiva, en este caso el peronismo. Y después, Diego... Yo agarré el libro y no puedo parar de leer. No puedo parar de leer. No, pero después... Así que fui por el momento de la entrevista. En la nota que sale ayer en página 12 leemos lo siguiente. Huergo describe... Osvaldo es un militar, el general Fernando Huergo, esgrimista en los Juegos Olímpicos de Londres, Juegos Panamericanos de Buenos Aires y los Juegos Panamericanos de México, y es quien asume, con la Revolución Libertadora, asume en el CAD, ¿no? El CAD sería en ese momento, hasta el 55, hasta la llegada de Huergo, era lo que muchos decimos CADCOA, que es la Confederación Argentina de Deportes, y el Comité Olímpico Argentino, que eran una sola cosa. Una única cosa. Y entonces vos decís, Huergo encabezó el plan que destruyó la cultura deportiva insertada en la comunidad y simbolizó la etapa más oscura del deporte argentino. Llevó adelante una gestión que respondió a los valores de una política liberal asentada en la idea central del esfuerzo individual, la desinversión estatal y la desintegración de emprendimientos masivos. Bueno, hay Huergos, ¿no?, trabajando todavía en estos días, esperemos que por pocos días más. Contanos un poco esa etapa y cómo fue esa reacción que se produjo a través de la Revolución Libertadora, ¿no?
Claro, porque siempre no siempre, porque lamentablemente no se habla mucho, pero cuando hablamos de esta etapa siempre, por lo menos hacemos hincapié en la persecución a los deportistas identificados con la causa popular, que son muchísimos, pero también yo creo que respondía a un paradigma que era la política liberal del deporte. Entonces hay por un lado la cultura peronista del deporte, que es de alguna manera la cultura popular del deporte, y por otro lado está la cultura liberal del deporte, que eso se podía ver, por ejemplo, en las páginas de la revista El Gráfico después del 55, en donde hay editoriales escritas que dicen que de ahora en más, en aquel septiembre del 55, decía que el deportista se tenía que valer por sí mismo, y si quería competir en alguna competencia, que lo haga por sus propios medios económicos, y que el Estado no tenía que intervenir. Como parte de esa política, se implementó una política de persecución a través de las comisiones investigadoras, que, como había dicho antes, las comisiones investigadoras no solamente era del deporte, sino era pseudo juicios, por así decirlo, que no tenían otra finalidad que perseguir a los que eran afiliados al Partido Peronista, a los que estaban identificados con las banderas del peronismo, y se lo acusaba a través de un instrumento que el mismo Perón habla en uno de sus tantos libros, que es la política de la infamia. Entonces, como la autodenominada Revolución Libertadora no podía justificar todo lo que hacía en materia económica y en materia política, lo que hacían era acusar al propio Perón, pero al peronismo, a sus adherentes, a sus funcionarios, de corrupción, de ser de alguna manera seguidistas de la política, de, como ellos decían, el totalitario. Recomiendo mucho el libro negro de la segunda tiranía, que es un libro que de alguna manera resume mucho de lo que fueron las investigaciones entre comillas de estas comisiones investigadoras, pero ahí está lo que es nítidamente el más profundo antiperonismo, el gorilismo. Esta idea de el decreto 4161 se expresa, por ejemplo, en la persecución a los deportistas. Y en esta persecución podemos encontrar, por ejemplo, la suspensión a los deportistas, a los campeones del mundo de básquet, primeros campeones del mundo de básquet en el año 50, por otra parte organizado el campeonato que se hizo en la Argentina, en nuestro país. Podemos encontrar la suspensión a José María Gatica, que ya prácticamente estaba dejando la actividad, pero era necesario que una figura como Gatica, siendo peronista, ídolo popular, sea castigado. Osvaldo Suárez no pudo participar de la competencia más importante que tenía y que seguramente lo hubiera logrado, que era los Juegos Olímpicos de Melbourne en el año 56. Juegos Olímpicos que fue perdido por un voto en la elección previa a, si no me equivoco, fue a Helsinki. Se hace la votación y Argentina pierde por un voto. Si no lo hubiese organizado en el año 56 Argentina. Y además, entre estos deportistas que fueron perseguidos, también se los desplazaba de sus trabajos, no solamente Delfo Cabrera, también, por ejemplo, los hermanos Galimi, que fueron corridos de sus empleos, eran martilleros del Banco Provincia. Por ejemplo, el Negro González, que por suerte todavía lo tenemos y es
es una fuente de consulta. Escuchar anécdotas del Negro González es muy enriquecedor. A él también lo desplazaron, estaba en un trabajo en el Ministerio de Salud, fue desplazado, y esto muestra que no solamente era buscar que no puedan practicar su deporte favorito. Fernando Aren también otro, a la mente se me dieron muchísimos porque realmente la persecución... Fernando Aren era directivo de San Lorenzo. Fernando Aren fue primero jugador de softball, después fue dirigente deportivo, dirigente de varias instituciones, fue presidente de la Confederación Argentina de Deportes, fue dirigente del Comité Olímpico Argentino, fue uno de los grandes dirigentes que falleció hace unos años, y que nadie lo nombra. ¿Por qué? Porque pertenece yo diría a los malditos, esos personajes que pretenden ser ocultados por su obra. Bueno, Fernando Aren es uno de ellos, y que también sufrió una persecución de tipo laboral, no solamente deportiva. Acá también mencionás a la nadadora peronista Enriqueta Duarte. Sí. Después también a la tenista del pueblo, a Mary Terán, que hace toda la revisión de... Sí. Que se va al exilio y cuando quiere volver a jugar es totalmente censurada. Creo que en River contás que finalmente logra ingresar a River y cada vez que había un torneo a ella la censuraban y no la dejaban. Es una de las figuras emblemáticas porque... Por el ambiente, ¿no? Además pertenecía al ambiente del tenis, fue funcionaria de los campos deportivos municipales, trató de incorporar a los pibes de las barriadas al tenis y esto no fue perdonado por la élite. Tal es así que cuando regresa a la actividad, porque ella se fue exiliada, tuvo que representar a España durante muchos años, porque acá en nuestro país no podía representar a nuestro país, pero cuando vuelve se le da la posibilidad de practicar deportes, no sin antes investigarla. Claro. Todos los clubes le niegan la posibilidad de entrar, salvo River, que es destacable, es el único club que la deja participar, y cuando comienza el interclubes, los rivales se negaban a competir con River, no solamente con Mary, con River, porque justamente estaba ella. Entonces, para no perjudicar a la institución, se tuvo que retirar de la actividad. Claro. Y ya había sufrido el exilio, o sea que además... No, y aparte estamos hablando de una mujer, lo que hablábamos antes del tema del deporte femenino, ¿no? Sí. De hace 60, 70 años, con la relevancia que tuvieron esos personajes también en el deporte argentino, esas mujeres, cosa por ahí impensada, ¿no? En un momento ahora que nos ponemos, permanentemente estamos poniendo sobre la mesa esta cuestión de derechos, etcétera. Sí. Osvaldo, bueno, nos podríamos quedar hablando durante 2 horas, ¿no? Pero bueno, no faltará oportunidad. Sí. Te agradecemos. Pido disculpas, a veces uno se apasiona. No, nosotros también. Mira, nosotros tenemos un segmento. Tenemos apasionados. Tenemos un segmento en este programa, desde el primer programa, que se dedica al deporte, pero se dedica a estos temas del deporte. Digo, los que no salen por ahí o no tienen relevancia en los medios habituales, deportivos, y en los programas estos que nosotros decimos que son más programas de chisme que de deporte. Sí. Y bueno, y nos parece muy interesante tu trabajo, tu investigación, tus libros. Gracias. Volvemos a repetir, el libro es Peronismo y Deporte 1 y Peronismo y Deporte 2, de Osvaldo Alberto Jara y editorial Alarco. El segundo tiene el subtítulo de los deportistas peronistas perseguidos. Abordás más esa cuestión que en el primero. Aborda la primera etapa del peronismo cuando es perseguido, y también llega a la década del 70. Ajá. Que eso es un tema para otro programa, pero... Ese ya va a ser el tercer... es el mismo libro y que habla de 2 arquetipos de militantes distintos. En la etapa del peronismo, el primer peronismo, son militantes
que militan por el deporte, que son identificados con la causa popular, pero fundamentalmente con el deporte, y el arquetipo del militante de los 70 es justamente un militante que no era perseguido por su disciplina deportiva, por ser deportista, sino por ser un militante político y social. Porque incluso la verdad es que cuando uno revisa los desaparecidos vinculados al deporte, en realidad hay una vinculación ex post, no tiene que ver, es un debate para darnos. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por haber venido hoy acá con nosotros. Gracias vamos a Lucía, vamos a proponer a nuestros oyentes que si les quieren para la próxima vamos a sortear uno de los libros de Osvaldo. Muy recomendable, yo quiero participar también. Y lo va a chorear seguramente aquí. Vos andás a la librería a comprar. Así que gracias Osvaldo, bienvenido, y esta es tu casa y cuando quieras venir estás de vuelta invitado. Gracias. Vamos a un separador. Vos también escribís estas páginas.